el motivo más frecuente del fracaso de las relaciones conyugales es el egoísmo. Pero cuando entendemos cuáles son los verdaderos roles que Dios le dio a cada uno de los cónyuges, su amor se puede manifestar plenamente en la relación. A causa de las corrientes actuales que hablan acerca de la neutralidad o igualdad de los géneros, no nos agrada oír acerca de la palabra roles. Sin embargo, Dios nos revela la verdad sobre ellos y dicha verdad nos trae liberación. Los roles o papeles que tanto el hombre como la mujer desempeñan en una relación matrimonial fueron otorgados por Dios y tienen como propósito principal el logro de nuestra verdadera identidad de una manera simple y sin esfuerzos por medio de su gracia y su favor. Sí, por medio de su gracia y su favor. Estos roles otorgados por Dios definen nuestro lugar de gracia, el cual es el lugar donde Dios nos posicionó. Todos y cada uno de nosotros tenemos un lugar específico, otorgado por Dios, donde podemos desarrollar todo nuestro potencial de la manera más efectiva y ungida. Cuando estamos en ese lugar, somos una bendición para todos los que nos rodean. Sin embargo, cuando estamos fuera de ese lugar, somos un tropiezo y un obstáculo para los demás. Cualquier intento que hagamos de nuestra parte por alcanzar nuestra verdadera identidad nos habrá de costar mucho esfuerzo y fatiga, y acabará en el fracaso. ¿Cuál y por qué se hace necesario un restablecimiento? Cuando hay que reparar o restaurar algo que se ha quebrado. Nuestra sociedad está enferma y algunos conceptos actuales parecen provenir de una mente retrasada. Por lo tanto, se hace necesario un restablecimiento de los verdaderos conceptos, pues si no estamos suficientemente despiertos, dichos conceptos se introducen a hurtadillas en nuestra manera cristiana de pensar. Por esa razón, necesitamos una rehabilitación de la verdadera identidad del hombre y de la mujer en cuanto a los roles que cada uno de ellos representa dentro del matrimonio, para que así ambos puedan alcanzar el lugar de gracia otorgado por Dios. En cuanto al tema de restablecer las relaciones conyugales, vamos a comenzar hablando del hombre. Para esto, vamos a considerar el pasaje bíblico que se encuentra en 1 Corintios 11, versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Naturalmente que en esta enseñanza vamos a referirnos también a la posición de la mujer. En primer lugar, debo decir que todo esto a lo cual nos estamos refiriendo tiene que ver con el matrimonio. Todos aquellos que escuchan este mensaje y que no están casados, también pueden aplicar estos principios en cuanto a su relación personal con el Señor. Pero el mensaje va dirigido primordialmente a todos los hombres y mujeres que están casados, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. La primera cosa que todo hombre casado debe saber es que, a causa del rol que Dios le otorgó dentro del matrimonio, están cubriendo a sus esposas. Dicha cobertura significa protección. En la cultura del tiempo en que Pablo le escribió a los Corintios, el hombre no debía cubrir su cabeza. Sin embargo, el hombre como jefe del hogar estaba cubriendo a su esposa. Cristo nos cubre a nosotros, y por esa razón estamos bajo la protección de sus alas. Él es nuestro lugar de refugio y siempre nos protege o nos cubre. Jesús nos cubre cada vez que erramos, fracasamos o pecamos. De la misma manera, el esposo cubre o protege a la esposa. Esa es su posición espiritual dentro del matrimonio.
Para expresarlo de una manera simple, sencilla y sintética, podríamos decir que el rol principal del hombre dentro del matrimonio es quien guía y dirige. Las mujeres o esposas necesitan ser guiadas. Es posible que estés pensando, oh, esto no me agrada, pero estas palabras están dirigidas precisamente a ti. La mujer se siente más a gusto cuando sabe que es protegida y guiada por el hombre. Una de las peores cosas para una mujer, sobre todo cuando se enfrenta a grandes desafíos, es tener que lograrlo todo sola. Cuando una mujer está obligada a tener que tomar sola todas las decisiones, que enfrentar sola todas las dificultades, tanto para ella misma como para sus hijos, se siente desbordada y le significa una carga muy pesada. Por esa razón, ella está feliz cuando el hombre ocupa y ejerce la posición de guía y protector en el hogar. Dios le otorgó precisamente al hombre esa función. Para poder comprender correctamente los roles y las posiciones de cada uno de los cónyuges, tenemos que entender primero la posición de Adán. En los tiempos modernos en que vivimos, hablar de esto puede parecer algo pasado de moda. Sin embargo, tenemos que volver al principio, o sea, al primer hombre creado por Dios. Cuando observamos la persona de Adán, encontramos muchos detalles interesantes que nos aclaran el panorama en cuanto a las posiciones del hombre y de la mujer dentro del matrimonio. Dios creó a Adán con el propósito que ejerza dominio y autoridad, pero no como un déspota o tirano. Soy consciente que en los tiempos en que vivimos es casi imposible hablar de esto. Es más, en determinados círculos cristianos solo se habla del matrimonio como si fuera un equipo, donde ambos cónyuges están al mismo nivel. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que el hombre es cabeza de la mujer. Adán fue creado para ejercer dominio y autoridad, pero no de una manera despótica. Dios nunca creó a Adán para que fuera un tirano o para que dominara sobre la personalidad de Eva. Dios nos hizo para ejercer autoridad. Dicha autoridad puede ser ejercida correctamente cuando estamos en Cristo. Por medio de su justicia y de su gracia, reinamos en la vida. El principio de autoridad es algo innato en nosotros. Ese fue el plan divino. Dios mismo fue quien puso todas las cosas bajo la autoridad y el dominio de Adán. Él le dio la capacidad de ejercer dominio y autoridad, pero no para ser un tirano o déspota. De la misma manera sucede con la mujer. Dios la hizo para ejercer influencia sobre el hombre, pero de ninguna manera para manipularlo. Repito, dentro del matrimonio, el hombre es quien guía y dirige, y la mujer la que influye y apoya. Comúnmente se dice que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello, y esto no está demasiado alejado de la verdad, pues el cuello tiene la capacidad de mover la cabeza en la dirección deseada, ¿verdad? Naturalmente que estamos hablando de la influencia positiva que la mujer puede ejercer sobre el hombre. Dicho sea de paso, social media influencer es un nuevo rubro en el mercado laboral. La figura de los influencers está cobrando más sentido que nunca en las campañas de marketing online. Un social media influencer es una persona que, por su trabajo o por sus acciones en las redes sociales, tiene influencia y gran repercusión en un amplio número de personas que siguen sus actividades en las redes sociales. Básicamente podríamos definir a un influencer como aquella persona que tiene gran presencia y credibilidad en las redes sociales en general y que por lo tanto influyen de manera positiva o negativa en toda una generación por medio de lo que publican, ya sea por escrito o en forma gráfica. Agencias y marcas quieren trabajar con personas influyentes en redes sociales para desarrollar sus estrategias de marketing. El rol de los influencers es relevante en nuestra sociedad actual. De allí pues la importancia de la influencia de la mujer. Como dije anteriormente, dentro del matrimonio, el hombre tiene el rol de guiar,
cubrir y proteger a su familia. El hombre es el que guía y dirige, pero nunca como un tirano o déspota. Por otra parte, la mujer es quien ayuda e influencia, pero nunca en forma manipulativa. El hombre necesita de la sabiduría de la mujer. Él es quien debe tomar muchas decisiones, las cuales en la mayoría de los casos son difíciles. Por esa razón, él necesita de la sabiduría de su esposa. En otras palabras, el hombre necesita la influencia bien entendida de su esposa. Cuando esto funciona de acuerdo al plan divino, entonces los dos conforman un equipo. En la actualidad, cuando escuchamos hablar de equipo, siempre está relacionado con la igualdad, o sea que se pone a los dos al mismo nivel. Sin embargo, la Biblia nos dice que el hombre es la imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es la gloria del varón. En 1 Corintios 11, versículo 3, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Lamentablemente, muy a menudo, este versículo ha sido mal interpretado y eso ha derivado en un problema. La perspectiva tradicional se va hacia un extremo y presenta al hombre como cabeza absolutamente dominante, lo cual no es correcto. Por otra parte, hoy en día existe otro extremo, el cual se basa en el principio de la igualdad y ubica a los dos cónyuges exactamente al mismo nivel. Esta perspectiva también es errónea. La perspectiva correcta es la que Dios nos muestra en este versículo que acabamos de leer. Para que esto no sea mal interpretado y no se practique de manera incorrecta, se hace necesario que el hombre comprenda cuál es el verdadero papel que le corresponde. Cuando no se comprende esto, se cae en uno o en el otro extremo. La raíz de los problemas es la falta de comprensión acerca de los roles otorgados por Dios a cada uno de los cónyuges. Es de suma importancia que el hombre conozca tres aspectos principales que tienen que ver con su rol en el matrimonio y la familia. La primera cosa que el hombre debe hacer es reconocer el valor que tiene su esposa. Lo primero que la Biblia relata acerca de lo que dijo Adán tiene que ver con Eva, su compañera. En Génesis 2:23 leemos: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En cuanto a la palabra varona, podríamos tener diferentes opiniones, pero se refiere textualmente a la palabra hebrea Isha, la cual es la versión femenina del término Ish, que significa varón u hombre. Estas son las primeras palabras de Adán que nos relata la Biblia. Las siguientes traducciones lo expresan todavía más claramente. El hombre dijo: al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer, porque fue sacada del hombre. Palabra de Dios para todos. Entonces Adán exclamó: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Nueva Reina Valera 1990. Cuando Adán vio a Eva, reconoció su valor, su belleza, su delicadeza y expresó: al fin una criatura igual a mí. Imagínate, hasta ese momento él solo había estado rodeado de animales y entre ellos no había sido hallada ayuda idónea para él. Por tal razón exclamó dichas palabras cuando vio a Eva por primera vez. La Biblia nos dice en Génesis 2, versículos 21 y 22: entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La mujer fue tomada del hombre. Por esa razón, dice en 1 Corintios 11, versículos 8 y 9, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado
creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Cuando Adán vio a Eva por primera vez, se dio cuenta que por fin había alguien que era igual a él. Todo lo que Adán seguramente habló con Dios antes de la creación de Eva no está registrado en la Biblia. Sin embargo, las palabras que él exclamó cuando vio lo que Dios había creado para él están escritas. Es interesante notar que la Biblia nos informa acerca de las primeras palabras que el ser humano exclamó, y estas tienen que ver con la creación de la mujer. ¡Qué valor maravilloso tiene ella! No hay necesidad de estar tratando de mejorar la palabra de Dios, intentando utilizar los conceptos del mundo moderno, tales como igualdad, equipo, etc. La palabra de Dios no tiene necesidad de ser mejorada o adaptada a los conceptos humanos. La primera expresión del ser humano registrada en la Biblia tiene que ver con el valor de la mujer. Por eso digo que no hay que intentar rebajar la palabra de Dios al concepto moderno. Tomemos de ella solo la verdad. La primera persona que vio a Jesús recién resucitado fue María. Fue una mujer la primera en ver a Jesús resucitado. No fueron los discípulos los primeros en verlo, sino una mujer. Jesús recién resucitado se manifestó a una mujer y no a un hombre. Por esa razón, las primeras palabras que exclama el ser humano están registradas en la palabra de Dios y tienen que ver con el valor de la mujer. Varones, valorad a vuestras mujeres, pues Dios les ha otorgado una posición maravillosa. Al exclamar, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, Adán estaba demostrando el anhelo que tenía. En otras palabras, eso era lo que él realmente deseaba y necesitaba. Él anhelaba una ayuda idónea, una persona igual a él. Por lo tanto, antes de que un hombre pueda ejercer su autoridad, debe reconocer y valorar la posición de la mujer de acuerdo a la perspectiva divina. Para comprender esto correctamente, necesitamos la revelación de la palabra de Dios. De esa manera, nuestros ojos han de ser abiertos como los de los discípulos que iban camino a Emaús.